¿Se acuerdan de Sonic? Ya saben, el erizo velocista que vemos en las películas de Paramount, que su peor enemigo es el Dr. Eggman, su mejor amigo es Tails, o de Knuckles, quien resulta ser el nuevo compañero de Sonic, y que al final de la segunda película vemos a Shadow, o sea que básicamente va a aparecer en la última película. El punto es que Netflix acaba de sacar una pequeña serie sobre ellos, pero no del todo de las películas, sino del universo de videojuegos de Sega. ¿Quieren saber de qué trata? Bueno, todo comienza en el mundo del famoso juego de Sonic el Erizo, en Green Hills, donde el personaje iba con mucha prisa para ayudar a sus amigos, que en equipo se defendían del bigotón fantoche, el Dr. Eggman, y a veces de Shadow, que estaba bastante loquito, pero fuera de eso eran invencibles. El caso es que se volvieron a enfrentar al loco doctor, al igual que a sus tontos robots, pero gracias a los puños de Knuckles, las colas de Tails, las alas de Rogue, el martillo de Amy y la supervelocidad del erizo enfurecieron al bigotón, que con un enorme robot trató de llevarse una enorme piedra cristalina, que al tomarla, Sonic corrió para detenerlo, pero chocó con ello, causando una enorme explosión que creó un espectro, y en esa dimensión, el erizo pasó. Aturdido, escuchaba a sus amigos, a su enemigo, que todos sus pensamientos se juntaron, y así, Sonic apareció en otro mundo, siendo atropellado por un camión. Parecía una ciudad robótica y aburrida, que hasta sus tenis estaban muy eléctricos. Trataba de buscar ayuda, pero todo mundo lo ignoraba. No entendía qué pasaba. Era la ciudad de Nueva York, o algo parecido. Era concreto y máquina. No entendía nada, que al reconocer a uno de sus amigos, una alerta sonó y varios robots aparecieron, rodeándolo, diciéndole que violó un decreto del Consejo del Caos, que iba a ser eliminado. Dicho esto, Sonic salió corriendo, pero perdía el control, ya que sus tenis parecían raros, así que voló a los cielos, esquivando cada balazo que los robots le lanzaban. En un punto salió volando, pero dejó atrás a los vigilantes del caos, sin darse cuenta que lo estaban espiando. El caso es que corrió hasta un edificio, viendo desde lejos la ciudad, dándose cuenta que en realidad era Green Hills, su hogar, cada lugar donde solía pasar, pero ahora era una ciudad. Luego vemos un recuerdo antes de que todo esto sucediera, donde peleaban cotidianamente contra Eggman, que en su enorme robot. Aún así, Sonic le dio una paliza, pensando que le iba a ganar, pero Tails le dejó ver que le estaba poniendo una trampa, pero el erizo no le hizo caso y atacó al robot, creando una enorme explosión que hasta el Shadow lo notó, abriendo como una montaña, donde Sonic se sintió el héroe. Pero Tails, por primera vez, se fue molesto y se enojó con Sonic, y justo por detrás, Eggman reía sin parar, ya que su plan salió como quería. Ya después, Sonic fue a ver a Tails, pensando que quería al doctor, pero Tails era muy inteligente y se dio cuenta que Eggman los tomó del velo, y eso lo dijo Rogue, de que Eggman utilizó la velocidad de Sonic en su contra, de que la utilizó para crear una explosión y así desenterrar el prisma paradoja, justo el que vimos al principio del episodio. Dicho y hecho, Eggman estaba en aquella montaña, que con sus robots iba a excavar todo, y así entró a la cueva, y justo ahí en el medio encontraba la enorme y eléctrica piedra, tan colorida que Eggman rió sin parar. Volviendo con Sonic en el presente, recordó todo, que esto genuinamente era Green Hills, pero que Eggman hizo algo, y todo gracias al tonto prisma paradoja. Por ello, debía encontrar a Tails. Por otro lado, alguien que lo estaba observando estaba intrigada por Sonic, por sus poderes, y que no era identificable, que mientras huía de los robots, un enorme apareció y le dio una mega paliza. Parecía el robot de Eggman, pero actuaba como un bebé, que al noquear a Sonic se dio cuenta que era un enorme Eggman, pero bebé, y aún así fue tras él. Todo esto lo vieron Knuckles y Rogue, pero de aquel universo. Parecían unos rebeldes, que igual odiaban al huevo. El punto es que Sonic llegó a una estación de trenes, donde pensó ver a Tails, siguiéndolo hasta un vagón, que al poner una clave encontró a Tails, pero enfureció al ver que lo llamó así, sacando varias colas robóticas, atacando al erizo, preguntándole quién lo había enviado, lanzándolo al tren. Sonic trató de defenderse y que se detuviera, pero el zorro estaba demente y le decía que no tenía amigos, por lo que Sonic trató de hacerlo entrar en razón, y cuando el zorro casi muere, Sonic lo salvó y le dijo que no era ningún intruso, que era su mejor amigo, que por favor lo escuchara, y le contó toda historia que sabía acerca de él. Pero Nine le dijo que desde pequeño lo molestaban por tener dos
2 colas, así que para defenderse de ellos se hizo otras, y robóticas, para que nunca más se metieran con él. Dicho esto, Sonic se dio cuenta que no era su amigo, que se parecía, pero aún así le siguió contando acerca de Tails que conocía, cuando Sonic comenzó a quemarse, literal, así que Nine lo escaneó, dándose cuenta que tenía baja la energía. Entonces lo llevó a su laboratorio y le hizo unos tipo parches electrónicos, colocándoselos en los tenis y en los guantes, que básicamente regularían su energía, y así sus tenis cambiaron y tenían mucho poder, como en sintonía consigo mismo, por lo que Sonic quería salir corriendo, pero Nine le dijo que tuviera cuidado, ya que el señor del caos los estaba observando, que debían tener un perfil bajo, y en ese momento el bebé los atrapó y se los llevó volando. Todo esto lo vio Knuckles y Roach. En fin, los tenían atrapados, o bueno, solo a Sonic, impactado de que Amy en realidad era otra, haciéndose llamar por Rose oxidada, de que fue mejorada mecánicamente para sobrevivir. Y en ese momento, de las sombras aparecieron varios asientos. Era el Consejo del Caos, que resultaron ser el Dr. Eggman, pero en diferentes etapas de su vida, cuando es bebé, anciano, adolescente, joven adulto, y el principal, el Dr. Mr. Eggman, enojado al ver a Sonic, no entendía por qué sabía tanto de ellos. No había nada de él en su sistema, de dónde venía, así que le hicieron varias pruebas con rayos láser, metales, impactados con sus grandes habilidades, ya que toda prueba pasaba, por lo que lo pusieron a correr como hámster, y con su gran velocidad lastimaron a Nine, por lo que Sonic enfureció y corrió aún más y más, sobrecargando el sistema, donde Nine se dio cuenta que el erizo tenía la misma energía que alimentaba toda la ciudad. Dicho esto, entró en el paradigma del prisma, escuchando a sus amigos, a Shadow, viendo recuerdos, tal como la vez que se fue, y sus amigos notaron lo que Eggman iba a hacer en la montaña, de que mientras Sonic corría por los anillos, chocó contra Shadow, que en Green Hill, Shadow corría sin parar, destruyendo toda piedra del lugar, en busca de una gema, la Esmeralda del Caos, que al correr a toda velocidad, de repente comenzó a temblar, y la explosión cuántica llegó a él, enfureciéndolo. Y claramente culpó a Sonic, así que corrió y corrió, que al encontrarse al erizo le dio un mega golpe, y ahí es donde nos quedamos. Pero eso no era de a gratis. Sabemos que Shadow era el más grande rival de Sonic, que a diferencia de él, patinaba. De hecho no corría, y usaba patines. El punto es que estaba furioso con el erizo, por sacudir al mundo. Sabía que él tenía algo que ver, pero Sonic trató de explicarle que fue Eggman, persiguiéndolo por todo el lugar, que con cada palabra que el erizo decía, lo hacía enojar más y más. Así que Shadow trataba de darle una lección, pero Sonic no paraba de correr, se tropezaba y tiraba anillos, tratando de atacar a Shadow. Pero él no se dejaba, y al final Sonic le dijo que lo dejara en paz, que estaba en una misión, causando un remolino, pero al final ninguno de los dos pudo más, y Shadow lo noqueó, perdiendo la memoria, volviendo al presente, que en la ciudad de Nueva York, Sonic era uno de los más buscados, y ahí fue donde volvemos a ver a Knuckles y Roach del mundo paralelo, escabulléndose por los edificios, viendo cómo se llevaban a Sonic, así que fueron a su cuartel secreto, donde vieron que Sonic no era uno de ellos, no era un rebelde, sino alguien que justo no era de ese mundo. Por lo que volvemos al pasado, donde Roach estaba descansando cuando vio un montón de palmeras huir o algo así. Parecía un derrumbe, estaban destruyendo el bosque, la playa, dándose cuenta que estaban deforestando, y eran los robots de Eggman. Justo estaban construyendo la ciudad de Nueva York, y eso sí sucedió, y al ver un video de Sonic mencionar palmeras y libertad, ambos recordaron aquel momento, prometiendo recuperar su hogar. Claramente, el azul estaba contra el consejo y los podría ayudar, y en ese lugar tenían una de aquellas palmeras guardadas. En fin, vemos el momento cuando los del caos torturaban a Sonic, y Knuckles y Roach andaban por la ciudad, llegando al edificio del caos, buscando una manera de entrar, que justo en el momento cuando Sonic corrió de tal forma que creó un loop de la paradoja y una energía inalcanzable, sintiendo que estaba alucinando.
causando otra explosión cuántica que cubrió a toda la ciudad, noqueando a Knuckles y a Roach, por lo que destruyó el edificio del caos, el sistema, cortando la electricidad. Con esto, no habían robots ni seguridad, que los ciudadanos se rebelaron. El punto es que Knuckles y Roach aprovecharon y entraron al lugar donde Sonic se encontraba, volando entre su energía, que en ese momento volvió la luz y todo robot se encendió, al igual que la ciudad. El caso es que los Eggman estaban furiosos y justo Sonic retomó la conciencia y la memoria, acordándose de Shadow, que cuando lo volvieron a atrapar, los Eggman no entendían de dónde sacó tanta energía tan poderosa que apagó la ciudad. Así que Mr. Eggman quería su poder y que con el cristal tendrían tanto poder que destruirían a todo rebelde, por lo que querían extraerle su energía, espantando a Sonic, ya que era una enorme máquina. Así que decidió hablarles para atontarlos, dándole tiempo para pensar en cómo escapar, desesperando a los demás, por lo que el joven lo quería matar. Pero para su suerte, Knuckles y Roach llegaron, destruyendo la máquina, defendiéndose de los robots. Ellos eran los rebeldes, por lo que Amy Robótica atacó sin parar, que después de una gran lucha con los robots, llena de golpes y golpes, Nine aprovechó para tratar de liberar a Sonic, que al lograrlo, retomó el camino, o algo parecido, defendiéndose de los robots. Pero al darle a uno, salió de control y con un láser quemó el lugar. El punto es que Nine trataba de hackear el sistema, mientras Sonic y los demás se encargaban de Amy Robótica, protegiendo al erizo por detrás. Pero por desgracia, la robot atrapó al erizo y estaba a punto de matarlo o de golpearlo, con Knuckles y los demás luchando contra unos enormes gusanos robóticos que los atacaban sin parar. Eran del Dr. Eggman, estaban preocupados de dónde estaba Sonic, pero nosotros sabemos que Shadow lo tenía atrapado atacándolo, por lo que el erizo azul lo noqueó y salió huyendo, enfureciendo al negro ser, que a toda velocidad salió patinando a la montaña. Volvemos al presente, donde vemos a Amy Robótica a punto de exterminar a Sonic, pero por suerte Nine la desactivó y hackeó su sistema, tomando su control, por lo que atacó a los robots de Eggman, y los 5 bobos salieron huyendo directo a las computadoras, que al encender un láser iban a destruir a todos sus enemigos. Entonces Amy Robótica cerró la compuerta principal para que no siguieran controlando el lugar, y muy emocionado, Sonic los abrazó a todos, pensando que eran sus amigos, pero como no, se presentaron entre ellos. Knuckles en realidad se llamaba Knux, Roach se llamaba Rebelde y Amy, bueno, era una máquina asesina. El punto es que el erizo quería arreglarlo todo, cuando de repente un montón de robots llegaron y cerraron la entrada, pero a los tontos les dio el láser de los Eggman, enfurecidos de que habían perdido, por lo que el joven adulto se puso un traje de robot ninja y lo mandaron a encontrarlos. El caso es que Sonic se sentía al fin completo, ya que tenía de cierta forma a su equipo, que justo todo robot tenían acorralados. Eran demasiados, por lo que se separaron y trataron de escapar, pero Nine le dijo a Knux que no debían hacer eso, sino encontrar el cristal de energía y así desactivar la operación y recuperar su mundo. Todo esto lo escuchó Sonic. Sabía que hablaban del prisma paradoja, que con ello podría revertir todo. Entonces, cuando los robots estaban a punto de atraparlos, Sonic los llevó a otro nivel y saltaron por las escaleras, pero para su mala suerte, el Eggman joven adulto lo atrapó y lo iba a atacar con su traje de robot, pero el erizo azul claramente no se dejó y jugó con el señor, que mientras los demás se encargaban de los robots, Sonic estaba a 2 de morir, pero Nine lo salvó y así lo liberó, enfureciendo a Mr. Eggman, así que aumentó la energía en todo robot, dándoles una mega paliza a todos, que en el suelo quedaron, pero Sonic no se iba a dejar y corrió aún más rápido y les devolvió todo golpe, enseñándoles a los demás a jugar a su manera, que a toda velocidad, con fuerza y agilidad, vencieron a todo robot, creando un montón de chatarra que enfureció al Eggman principal. Tan contento, Sonic salió corriendo, y como lo seguían detrás, se adelantaron tras el cristal. Estaban a 2 de pasar la compuerta, que Eggman trató de cerrar, pero gracias a Amy, lograron pasar, esquivando al ejército de robot que no los dejaban en paz, así que Knux se encargó de ellos, y
Sonic, a velocidad estilo Flash, como de la luz, acabó en un golpe con todo robot, sacándolos del edificio. Así que ahora mandaron a Baby Eggman, que con su robot se iba a vengar. Mientras Nine trataban de entrar al núcleo de energía, Sonic se encargó de los robots, saliendo a la ciudad, donde corrió y corrió por todo edificio, que a su estilo les dio su merecido, enfureciendo al bebé, que al final sí le dio un golpe. Pero vamos, Sonic era muy veloz, que acabó con todos, y al bebote a la basura lo mandó, poniéndolo a llorar. Pero en ese momento, Sonic tuvo un déjà vu y otro, como que volviendo a Green Hills, como solía estar. Todo estaba cambiando y no sabía por qué, que cuando Nine logró entrar al núcleo de energía, Sonic llegó, pero Eggman atrapó a los demás, de que los iba a matar, pero Nine le dijo que debían continuar, que si no conseguían el prisma, todo cambiaría. Pero por desgracia, cuando llegaron, el cristal era diminuto y Sonic se dio cuenta que se equivocó, que al chocar con el enorme cristal, él fue el causante de que ese mundo se creara, de que el último fragmento era ese, o de que habían muchos más. Sintiéndose bastante mal, él fue quien rompió el prisma paradoja. Era su culpa. Debía encontrar los demás cristales y arreglarlo todo, dejando a Nine sin habla, pero le dijo que lo debía tomar y que se debían ir, ya que Eggman los iba a atrapar. Dicho esto, Sonic se acercó al cristal, pero en ese momento algo extraño sucedió y de una lo absorbió, donde todo continúa en una selva y vemos a Rogue y a Knuckles junto a Big. Estaban buscando comida, agua y todo lo necesario, cuando de repente algo los atacó, justo en el momento cuando vemos a Sonic caer en otro universo, en un enorme árbol, como en una casa. No entendía dónde estaba, hasta sus guantes y tenis habían cambiado de look. Cuando en ese momento se encontró a Rogue y a Knuckles de aquel universo. Estaban muriéndose de hambre, que al escuchar a Sonic hablarles, se pusieron a la defensiva, y aún más que por su culpa, perdieron la valla que encontraron. Y como Sonic les hablaba como si fuese Noxy rebelde de Nueva York, ellos le contestaron de una manera muy salvaje, dándose cuenta que no eran los que él conocía cuando lo atacaron, y estaban vestidos como cavernícolas, sin entender por qué siempre lo atacaban, huyendo de ellos. Corría y corrió, pero siempre lo alcanzaban, dándose cuenta que estaba en otro universo, por lo que la Rogue de ese lugar le dijo que todo eso estaba en agonía por el monstruo, contándole que estaba conectado con el laberinto Boss Cage, que sofocaba la vida del lugar, arrebatándoles la comida que quedaba. Y en ese momento cayó un Tails, pero muy salvaje. Su nombre era Sarnoso y era básicamente la mascota de ellos. Rogue en realidad se llamaba Prim, Nox agresivo y Big se decía hambriento, literal. El punto es que Sonic les dijo que solo quería volver a casa, que estaba buscando el prisma paradoja, un fragmento de cristal, algo que Prim justo sabía encontrar. Dicho esto, quería ayudar al erizo azul, contándole que antes solían vivir en la superficie y comer de ella, pero el monstruo los obligó a vivir entre los árboles, luchando por sobrevivir, que cada vez que bajaban, algo malo les pasaba, por lo que Prim quiso hacer un trato con el erizo, de que tenía que ayudarlos a encargarse del monstruo para conseguir comida, y así ellos lo ayudarían a encontrar el cristal que tanto quería. Dicho esto, Sonic aceptó, que al anochecer bajaron a la superficie y sigilosamente pasaron de lugar en lugar, encontrando vallas, que al final un sapo les arrebató. Pero en ese momento algo los acechó, era el monstruo, por lo que Prim le ordenó a Sonic que se encargara de ello, buscándolo por doquier, pero en realidad atacaba a los demás. Así que Sonic corrió y corrió y trató de alcanzarlo, pero el monstruo se escondía. Así que el erizo utilizó sus otros sentidos y escuchó sus pasos, pero del cielo apareció un pájaro rosado, que Sonic veía como el monstruo y lo tereó sin parar, que al noquearlo, Prim le dijo que ese no era el monstruo, sino su mascota. Y justo en ese momento llegó alguien que con un martillo atacó a Sonic. Resulta que el disque monstruo era Amy, llamándose la protectora de la jungla, que junto a su enorme pajarote sacó volando al erizo. Pero vamos, Sonic era demasiado orgulloso y le iba a devolver el golpe, pero recordó a la Amy de su mundo y no pudo hacerlo, tratando de hablar con ella, pero Rose Espinosa le dio otro martillazo,
diciéndole a Sonic que los suyos saqueaban la jungla y se llevaban todos los recursos, que en ese momento los zapatos de Sonic comenzaron a brillar, llamando la atención de la salvaje. Eso significaba que había un cristal cerca. Al ver esto, ella se sorprendió y como sentía que Sonic era genuinamente bueno, lo quería ayudar, y en el camino le contó que los saqueadores cortaron los árboles y destruían la jungla. Todo esto lo vieron los demás, sintiéndose traicionados de que el erizo estaba con el monstruo. Pero vamos, ellos eran los saqueadores. En fin, el caso es que llegaron a una enorme palmera, que entre sus verdes raíces, Sonic sacó un fragmento de cristal verde que encantó a Amy, así que con su martillo noqueó a Sonic y se lo robó, llamándolo un saqueador, y con ello lo iba a aplastar. Entonces la protectora le dio un martillazo que lo noqueó, acordándose de una vez que estaba con Amy y todos sus amigos, que en su cumpleaños le regalaron una palmera, algo que Sonic no entendía, pero le explicaron que el regalo eran los recuerdos que habían hecho a su alrededor. Tenía con cada uno de ellos, dejándole ver lo especial que era, pero a Sonic se le hizo una tontería, algo muy dramático, desanimando a Amy. En fin, volvemos a la pelea con la protectora, que buscaba regenerar la jungla con aquel cristal y expulsar a todos los saqueadores, que con cada golpe un árbol salía, espantando al erizo, tratando de decirle a Espinosa que no era su enemigo, pidiéndole el cristal. Claramente ella no se lo iba a dar, por lo que Sonic trató de atacarla y terminó encerrado entre las lianas, que mientras los demás estaban en los árboles, Sonic logró escapar y alcanzó a Espinosa, que corría en su ave rosada. Trataba de detenerla, pero era demasiado fuerte, y su ave igual era rápida como él, que con cada liana que sacaba, Sonic se retardaba, algo que los saqueadores notaban desde arriba, que algo extraño pasaría, y al final Sonic salió disparado por una de ellas directo al árbol, viendo al erizo como un traidor, explicándoles lo que sucedió, que se preparaban, ya que el monstruo llegaba, que necesitaban hablar con ella, por lo que Prim le contó que antes solían ser amigos, que compartían la comida de la jungla, lo necesario para sobrevivir, pero de la nada Espinosa enloqueció y los atacó, expulsándolos de la jungla, por lo que han vivido entre los árboles desde entonces. Era un monstruo, algo que Sonic no entendía, cuando de repente todo comenzó a temblar y las lianas comenzaron a crecer, que a todos ellos los lanzaron de regreso a los árboles. Con esto escucharon a Sonic siguiéndolo a la superficie, que curiosamente estaba todo oscuro, encarando a la loca, por lo que Sonic trató de hablar con ella para llegar a un acuerdo pacífico, pero Espinosa eso no lo tomó a bien, al igual que los demás, que deberían hablar de sus sentimientos, y como Prim y los saqueadores trataron de atacarla, Espinosa enloqueció y golpeó de nuevo a Sonic, cerrando toda entrada de la jungla, la luz, para que los saqueadores jamás entraran. Por esta razón, Sonic se sentía mal y le dijo que debía compartir, que todos estaban conectados con la jungla, los saqueadores, la Gran Verde, incluso él, pero la loca solo se burló de él. Así que Sonic iba a buscar a la Gran Verde, corriendo directo a la palmera que se marchitaba por poca luz, que cuando Espinosa llegó, lo volvió a atacar. Entonces él la provocó para lanzar su martillo por los árboles, dejando entrar la luz, al igual que la razón, donde ella se dio cuenta que se equivocó, recordando por qué no los quería, que saqueaban demasiado la jungla y no la dejaban descansar. La estaban matando. Por esa razón se convirtió en el monstruo, dejando atrás lo que solía ser. Al escuchar esto, los saqueadores se sintieron mal, y en ese momento la Gran Verde comenzó a florecer, y Sonic se acordó de Amy, trayendo felicidad ante todos, pidiéndoles perdón, y así todos se reunieron. Pero Sonic se dio cuenta que debía continuar con el fragmento, que el pájaro le dijo dónde estaba, y mientras corría en la velocidad encontró a Shadow, atontando al erizo, que se tropezó y chocó con el fragmento que lo absorbió, regresándolo al paradigma del vacío, que lo llevó a Nueva York, encontrándose a los rebeldes luchando con los robots del consejo, que hasta Amy Robótica los ayudaba. Sonic no entendía cómo volvió ahí, explicándole a Nox lo que le pasó, que tenía que encontrar el cristal, algo que a la robot le llamó la atención, y así los ayudó a terminar con los robots. En fin, mientras él se iba con el rojo, Amy se fue sigilosamente a ver al consejo. Estaban furiosos por todo lo que pasó, y resulta que Amy
seguía siendo de los malos, contándoles todo lo que vio, enterándose que con el cristal de energía Sonic entró a otros mundos, que habían más cristales, los cuales podrían darles más poder. Con esto querían atrapar a Sonic para que los llevara a ellos. En cambio el erizo estaba en el cuartel de la rebelión, donde todos estaban enojados con él, que los utilizó para conseguir su tonto cristal y los abandonó, viéndolo como un traidor. Pero él les dijo que no robó ningún fragmento, sacado de onda de que en realidad Nine fue quien lo tomó y huyó, llevándose toda la energía de la ciudad, abandonando a los demás, que sí lo notaron y se querían vengar. Con esto, Amy se reinició y por eso se volvió mala de nuevo. Lo único bueno de esto es que los rebeldes crecieron. Sonic no entendía cómo todo eso pasó en tan poco tiempo. Querían encontrar a Nine para acabar con él, y como Sonic solo decía chistes, enfureció a Rebelde y le mostró el símbolo de la vida, la palmera, la única razón por la que luchaba. Al verla, recordó a sus amigos, por lo que Sonic lamentó todo lo que sucedió y prometió luchar por ella, cuando de repente el Consejo del Caos apareció, ya que a Sonic lo encontraron gracias al rastro de energía, causando una guerra en la superficie. Así que el erizo junto a los demás lucharon por la jungla. Se estaban quedando sin opciones, cuando de repente Nine llegó en una nave, atacándolos sin parar. Sonic corría y corría para tratar de alcanzarlo, que al hacerlo, Nine abrió un portal directo a la paradoja, o como él la llamaba, espacio fragmentado, contándole al erizo que experimentó con el cristal y que ahora podían viajar con él a su voluntad, llevando a Sonic a otro mundo, al cual llamaba Nefasto, donde los tenis de Sonic se recalibraron, preocupándose de reencontrarse con más versiones de él. Pero Nine le explicó que en aquel mundo no había nadie, era desértico, que podrían empezar desde cero, ya que ambos estaban perdidos, podría ser su nuevo hogar, a lo que Sonic le pidió perdón, pero quería volver por los reverdes y acabar con la guerra, algo que Nine no quería hacer, así que envió a Sonic de vuelta, que en el universo escuchó de nuevo a Shadow, que cuando volvió a la ciudad, los Eggman salieron volando. Luchó contra el bebé, el adulto, que con apoyo de los rebeldes le dieron una paliza que al final a Sonic noquearon y los malos lo tenían rodeado, atrapando al fin al erizo, pidiéndole que entregara el cristal, o como él le llamaba, fragmento, que les hablara de los demás, que si no lo hacía, mataría a sus amigos. Y en ese momento otro portal se abrió y una nave apareció. Era Nine, que atacó a los robots y liberó a los rebeldes, animando a Sonic, pero el consejo se dio cuenta que estaba utilizando su fragmento, por lo que querían aquella nave. Al final la batalla se puso intensa. Eggman fue tras Nine y trató de aniquilarlo, pero todo robot se fue volando y sacaron un enorme domo que distrajo al zorro y su nave iba a caer. Tomaron su control y ya no pudo hacer más, por lo que todo rebelde trató de escapar, dándose cuenta que los Eggman tenían el cristal, muy emocionados porque el zorro les facilitó todo su plan, riendo sin parar. Mientras tanto, volvemos al momento cuando Sonic golpeó a Shadow y corrió furioso al momento que Sonic iba a chocar contra el prisma paradoja. Así que el zorro negro utilizó la esmeralda para controlar el caos, chocando por igual con Sonic y el prisma, entrando a la paradoja, culpando a Sonic, quien en el presente estuvo buscando a Nine por toda la ciudad, cuando de repente, al correr, en su velocidad se encontró con Shadow, que le dijo que no se detuviera. Dicho esto, se teletransportó a otro universo, cayendo a una isla, sin entender en dónde estaba, que hasta su look cambió, y de la nada aparecieron sus amigos, pero vestidos de piratas, amedrentando a Sonic, que era un intruso, así que lo persiguieron por aquella montañita, atrapándolo al final, tratando de razonar con ellos, y así lo dejaron en paz, ya que se iban a su barco, por lo que el erizo les rogó que no lo abandonaran, prometiendo ayudarlos en lo que necesitaran. Dicho esto, lo aceptaron, prometiendo hacerle caso al capitán, que al llegar al barco se encontró al hambriento, y al capitán, que en realidad era Knuckles, pero se hacía llamar el terror, o algo así. Era el guardián de aquella isla, y justo en los videojuegos aparece algo de eso. El caso es que no lo iban a matar, sino le iban a dar la bienvenida, que hasta una fiesta le hicieron, algo que Knuckles jamás hubiera hecho. Hasta le hicieron una salchicha con chili, comiendo tan feliz, contándoles cómo llegó hasta ahí, que hasta se hizo tarde, donde no lo dejaban irse, jugando y bailando hasta el anochecer.
digo, amanecer, ya que al despertar, Sonic vio algo debajo del mar, preguntándole al capitán a dónde iban, pero el ser le dijo que a ninguna parte, que solo se la pasaban celebrando, algo que a Sonic al final le aburría, diciéndoles que estaban buscando una piedra cristalina, algo mágico, que al decir esa palabra todos se extasiaron, pensando que era la piedra del incidente o el faro del diablo, que al mencionarlo el capitán se enojó y dijo que dejara de hablar de eso, y de repente los comenzaron a atacar. Era su vieja tripulación, que al conectar su barco les robaron todo y no peleaban, pero Sonic no se los iba a permitir y los enfrentó, que con su gran velocidad a todos tiró, pero el bobo igual cayó, pero de la nada sus tenis comenzaron a volar, haciéndolo levitar, que al ver esto los piratas quisieron actuar y atacaron a los demás. Querían matarlos, pero Sonic los dejó ir. Muy contentos, lo volvieron el capitán, por lo que les pidió que le hablaran de aquel incidente. El punto es que Knuckles, el terror, hace muchos años estaba buscando el faro del diablo, el tesoro más preciado, que cuando al fin encontró un mapa que lo ubicaba, que era una gema muy preciada, que cuando al fin la encontró, estaba a punto de estrellarse. Pensaban que se había vuelto loco, ya que no paraba de navegar, estrellándose una vez más, que su barco cayó y su tripulación lo abandonó por ponerlos en peligro y que a él no le importó. Desde entonces lo perdió todo, más su reputación, jurando jamás buscarla, que estaba maldita. Aún así, Sonic le pidió que lo ayudara, pero el capitán le dijo que el mapa estaba perdido, pero en ese momento Sonic recapacitó y pensó que sus botines podrían ayudarlo a llegar a la gema. Dicho esto, se encendieron como brújula y ordenó navegar hacia allá. Con esto, Knuckles le entregó su sombrero y el liderazgo, cuando de los mares apareció un submarino junto a Amy Robótica, junto a todo robot del caos, atacando el barco. Mientras tanto, vemos a Nine siendo amedrentado por los Eggman. Querían saber cómo encontrar los fragmentos, que si no los ayudaba, básicamente lo descuartizaban. Por otro lado, Sonic y los demás estaban siendo atacados por los robots, destruyendo su barco, diciéndoles que se rindieran, ya que el Consejo del Caos quería conquistar a todo universo, que si no lo hacían, los hundirían. Dicho esto, los atacaron sin parar, pero Sonic les dijo que sabía vencerlos, pero todo empeoró y el barco estaba a 2 de hundirse, por lo que el erizo les pidió ayuda a Tails de ese mundo, cuando los malos se robaron su energía. El punto es que cuando Amy hizo contacto visual con la Amy de ese mundo, no los aniquiló y los dejaron hundirse, algo que Sonic no podía permitir. Pero vamos, estaban atrapados en el océano y le pidió ayuda a Terror, pero el gallina estaba huyendo, por lo que Sonic le rogó que los ayudara, que así volvería a tener su respeto y tendría la gema que tanto quería. Que cuando comenzaron a hundirse, Knuckles llegó y los ayudó, diciéndoles qué hacer para que su barco al fin flotara, arreglándolo con lo que tenían, y así el capitán tenía un plan, mientras Amy Robótica se comunicaba con los Eggman, contándoles sus planes malévolos de eliminar al erizo, pero Nine les dijo que eso no sería una buena idea, de que él era un fragmento viviente, que lo necesitaban vivo. En fin, Sonic lograba hacer que la nave navegara a velocidad, cuando al fin llegaron al lugar de peligro para encontrar el cristal, que así volaron por las piedras y pasaron el submarino de Amy, pero por desgracia Knuckles perdió el control y las velas se rompieron. Pero vamos, con Sonic empujó el barco y fue tras los robots, ya que el erizo jamás perdería una carrera, esquivando todo láser y lanzándoles cañonazos de puros hot dog, y así desactivaron a los robots y al final Amy se resbaló, el submarino paró y al agua cayó, pero no se rindieron y a Knuckles lo rodearon, pero Sonic no lo dejó solo y con todos acabaron, mientras otros de ellos iban por el fragmento. Así que Sonic lanzó al capitán y rodó a toda velocidad, deteniendo a aquel escuadrón, que cuando Sonic enfrentó, Knuckles llegó al faro del diablo, escaló y escaló, luchando por llegar al cristal, que cuando al fin lo tomó, los robots lo buscaron, tratando de arrebatárselo, pero un rayo le cayó y el cristal salió volando, por lo que Sonic corrió a toda velocidad, cuando Shadow le habló, que al salvar a Knuckles, tocó el cristal y el erizo desapareció, entrando al paradoja del prisma, donde encaró al erizo
Erizo Negro, que estaba furioso con él, ya que por su culpa perdieron su hogar y muy frustrado, de una lo atacó. Y así termina la primera temporada de Sonic Prime. Qué buena serie, me gustó mucho y aún más que cada capítulo no es tan largo y es entretenido. Por esa razón yo le pongo un 8.5, claramente porque me encanta Sonic y es una linda manera para que los fans lo recuerden. Espero les haya gustado. La pueden encontrar en Netflix porque es una original y manténganse atentos porque pronto va a salir el tráiler de la tercera película y sabemos que Gran Erizo Negro va a aparecer en ella. En fin, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Instagram como Casalfy y apoyarnos en TikTok. Sin más que decir, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.